justamente el lunes, nos quedamos en la oración número 13, que vi a Ámbar angustiada por el voz. ¿Te acuerdas, Ámbar, que decías, no, yo no, porque no estoy entendiendo? ¿Cómo que no? No, ahí casi le doy ahí sus cocos a Ámbar. Entonces, ahí en la número 13, que le decía, acuérdate que el procedimiento era identificar el verbo, de ese verbo tomar el sujeto, siempre relacionar el verbo con el sujeto. Aquí estaba un ego muy grande y después de esto venía un acusativo. La siguiente cuestión es traducir sujeto y verbo y ver si el verbo mismo por su significado requiere o no ser completado. Acuérdense que cuando requiere ser completado, requiere transitar a otro elemento, ese es el verbo transitivo, el que requiere objeto directo, ¿no? En este caso, yo te preguntaba, Ámbar, ¿te acuerdas? La única palabra que después del ego y el mito puede ser acusativo, ¿cuál es? Pues es el vos, acá la tenemos, y sobre todo si pensamos en antes de la coma, porque después aquí va a haber un nexo comparativo, sicut, como, que de alguna manera va a introducir una comparación, todo esto va a ser una comparación, sicut agnos interlupos, una comparación que naturalmente tiene aquí un complemento circunstancial, lo sabemos, acuérdate, por la preposición, lo sabemos ahí por la preposición, y que es una comparación que va de alguna manera a equiparar a algo, en este caso a los agnos, que son los que, ¿se acuerdan? Luego se pronuncia esto porque es un texto bíblico, acá vemos la cita, luego se pronuncia como años, y ahí el años dei, ¿no? El años dei como el cordero de Dios, ¿no? Entonces, suele ser de esos vocabularios, de esas palabras que se recuerdan de una manera más sencilla, pero con su otra pronunciación, con la pronunciación italianizante, ¿no? Ay, dile a José que no se preocupe, Ludwig, mándale un mensajito, que la extrañamos y que desde aquí le mandamos nuestros saludos, que no se preocupe, que duerma mejor, que aproveche y que duerma. Ahora, entonces, si te fijas, Ámbar, aquí tengo agnos con terminación de acusativo, pero dijimos también la vez pasada que vos era un acusativo, y aun cuando es una de las palabras pronombres irregulares, aquí los pongo, fíjate, aquí te puse la indicación de los casos y el vos, para que veamos que vos es para nominativo, pero también para acusativo, lo pongo acá. Lo estoy poniendo aquí en este cuadrito, ¿no? Entonces, vos. Lo mismo va a pasar con, ay, espérenme un poco. Lo mismo va a pasar con, ay, no, pero si estoy ahorita muy, muy lucida. Con nos. Nos y vos van a tener exactamente la misma forma para nominativo y para acusativo. Esto es, que pueden ser sujeto y objeto directo. Entonces, este vos que vemos aquí, este vos, de alguna manera va a ser comparado con otro elemento que son los corderos aquí. Ustedes va a ser comparado con corderos. ¿Cómo sabemos que se va a comparar con corderos? Por el nexo sicut. ¿Cómo? En calidad de. ¿Cómo? Entonces, ¿qué va a decir la oración? Dijimos que el verbo significa enviar, mandar, ¿no? La doble T puede fonéticamente evolucionar a una doble S. En italiano, bueno, no, a doble S, ya está. Y por ahí quizá el misiva, una misiva, ¿no? Entonces significa enviar, el verbo. Entonces, ¿qué dice aquí? Dice, ego mito vos. ¿Cómo traduciríamos esto? ¿Cómo quedaría, Miguel? ¿Envío? Yo envío, o envío, ¿a quién? ¿A ti? ¿A No, ustedes? a ustedes. Acuérdate que aquí es, si fuera en Argentina, pues sí sería a ti, ¿no? Pero vos aquí siempre es en plural, ¿no? Siempre en plural. Entonces, envío a ustedes como
¿O en calidad de qué? ¿Agnos era años o era No, cordero? cordero. Acuérdate, es lo que ahora mencionamos, Laura, a propósito del Agnus Dei. Agnus Dei es el Cordero de Dios, ¿no? Entonces, como corderos, los envío como corderos, en Entre calidad de corderos, entre, lobos. y después, repite, sicut oves. Ahora la comparación lo va a comparar no con corderos, sino con oves. Ovejas. Como ovejas en medio de los lobos. En medio de los lobos. Y ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta conjunción sicut lo que va a hacer es que va a introducir una comparación con respecto a quién, al objeto directo. Vos sicut agnos, vos sicut oves. Ludwig. Solo una pequeña preguntita, Sí, magistra. está bien, Luporum es en genitivo. ¿Sí? Luporum. Luporum. Ajá, luporum. Luporum. Ok. De los Por De eso los- es que ahora, Gracias. oigan, les digo algo, ¿eh? Les voy a decir algo. Si de pronto se apenan o se agobian porque, pues ni modo, en las casas, pues es vida en nuestra casa y de repente hay ruiditos de familia o de mascotas o de lo que sea, ni se agobien, ¿eh? No se agobien. Aquí no empiecen Laura, aquí no empiecen de sangrones, ¿eh? Ni se agobien. Aquí estamos en confianza, no hay ningún problema, ¿eh? Lo mismo si quieren estar comiendo ahí, sin ningún problema. Si la lluvia y todo. Oye, Laura, qué tormentaza ayer, ¿no? Ámbar, ¿no? Por acá. Una tormentaza, una granizada buena. Entonces, si de repente la lluvia y todo esto, tampoco se agobien, ¿eh, Laura? Porque ya sé que tú te agobias mucho por el ruido. No se agobien. Sí. No te hace ruidos. Para nada, no te preocupes, para nada, Laura, para nada. Nada más habla un poquito más fuerte y ya no hay problema. ¿Cuál es el problema? Entonces tenemos vos, sicut agnos, vos, sicut oves, ¿vale? Y entonces ahí queda muy bien. Bien. Entonces, ¿sí te fijaste, Ámbar? Entonces siempre así va a ser el proceso para traducir. Hay quienes ya van muy adelantaditos, ya pasaron por esto, ¿no? Por ejemplo, Agustín, Josefina, Laura, porque pues ya tiene la base de que es estudiante, bueno, maestra de lengua, ¿no? Y tú de alguna manera también, Ámbar, como traductora, pero yo creo que está ese miedito porque pues te llevamos un semestre de ventaja, ¿no? Entonces, pero ya tienes en tu cabecita esas cuestiones de las construcciones de la lengua, ¿no? Entonces, siempre para no perdernos, acuérdense, el hilo conductor será el verbo, relacionar el verbo con el sujeto. Aquí está el verbo en plural, en la 14 ahora, que dice la oración. ¿Quieres leerla, Agustín? Ayúdanos, Agustín. Per multi ali praeteria pugnant inter se atque contendum. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora nosotros vemos que en los dos casos el verbo está en plural. Acuérdense que aquí tenemos algunas marcas que nos ayudan con los elementos que ya tenemos, a pensar la tercera persona del singular en T, la tercera persona del plural en NT. ¿Por qué digo que con los elementos que ya tenemos? Porque en español la T desaparece, entonces decimos cantan, no canta, él canta, tendría que ser cantat o amat, y en plural, ellos amant, tendría que haber sido amant. Entonces, una T no puede ser consonante final en latín, por eso simplemente cae. Entonces, aquí es como si el verbo dijera pugnan atque contendum, o sea, pelean y contienden. Significa verbos parecidos,
Sinónimos, podríamos decir incluso, que incluso comparten el mismo sujeto. Están en plural, por eso su sujeto, no solo por la forma, sino también por la posición, va a ser el sujeto. Entonces dice, per multi, quito esta preposición. Fíjense que las preposiciones muchas veces cambian el significado de adjetivos o de complementos de verbos, ¿no? De adjetivos o de verbos. Pero a veces nada más refuerzan su significado, o a veces tienen un sentido vacío, nada más están ahí pegadas, pero no cambian el significado de las palabras. Entonces, prueben a quitar la preposición. Por ejemplo, aquí dice per multi, pero probemos a quitar las preposiciones a veces para ver, para comprobar si tienen un sentido vacío. Cuando nosotros en latín nos ponemos a leer y a pronunciar y todo esto, no es con esa necesidad de las lenguas modernas, de la intercomunicación, porque acuérdense que estamos pensando primeramente en un trabajo documental. En realidad aquí es acercarnos a una o a otra pronunciación, o sea, la podríamos pronunciar a la clásica, a la italiana, ¿no? Incluso a la latinoamericana, habíamos dicho. ¿Con qué finalidad? De acercarnos al significado de las palabras, ¿no? Para ver a qué suena, pronunciarlas correctamente para ver a qué suena. Y creo que a veces se puede aplicar también en las lenguas modernas, sobre todo en comprensión lectora, y solamente tendríamos que tener un cierto cuidado con los cognados, ¿no? Pero esto pasa, por ejemplo, aquí, el per multi, o decir multi. Entonces aquí, multi-ali, y entonces decimos muchos otros. Acuérdense que este ali es el que tenemos, ahora estaba revisando justamente lo que nos dejó nuestro compañero David, creo se llama, el de la UACM, a mí me acuerdo muy bien, pero, ay no, lo cerré, después lo vemos. El de las citas, ¿se acuerdan? Los latinajos por allá. Estaban, ay, qué lástima que cerré el documento. Bueno, ¿se acuerdan de que cuando vamos a referenciar una obra, un libro, un artículo de de 3 o más autores, utilizamos la abreviatura latina et al, ¿no? Et al, y después de al sí se pone punto, ¿no? ¿Por qué? Porque es la abreviatura de muchos. Entonces es et ali, y otros. Sí, más bien, Miguel, y otros. Me fui con muchos. Muy bien, Miguel, y otros. Entonces aquí, multi-ali, muchos otros, pugnant inter se, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué diría? ¿Qué diría A ver, ahora sí, Miguel, ¿qué diría? Muchos pelean. Pelean. Muchos otros Pelean inter se. entre sí. ¿No? Entre sí, atque contendunt. Y contienden. Esto es lo que se llama, Miguel, y te va a gustar a ti mucho, esto es lo que se llama presente histórico, porque aquí está acompañado del preterea. En otro tiempo o antes, luego de aquí viene el pretérito, este es un adverbio, ¿no? En otros tiempos, en lugar de decir muchos otros pelearon entre sí, dicen pelean entre sí y contienden, ¿no? En aquel tiempo pelean entre sí y contienden. Esto es para actualizar las narraciones. Son los llamados presentes por pasados, ¿sí? ¿Cómo sabemos que este es un presente por pasado o un presente histórico de lo que se llama? ¿Por qué? Porque tenemos aquí el preterea. ¿Sí se fijaron? Ahí está. En otro tiempo, en la antigüedad, o hace mucho, muchos otros pelean entre sí y contienden. ¿Sí? ¿Está bien, muchachos? Sí. No, yo no. Ay, sí. Nada más, la única diferencia, lo que mencionas que no, Laura, es el uso del presente con el preterea.
No, nada más es una pregunta. ¿Cuál es el significado de praeterea? En la antigüedad, antes, si quieres, un adverbio. Y eso me hace ver que están usando un presente histórico. Histórico. O sea, porque está en presente. Exacto, pero como dice antes, ¿cómo que antes pelean? Antes pelearon. Ajá, Pero es como cuando decimos, Benito Juárez nace en Oaxaca. Nace en Oaxaca. Ajá, exacto. Y puedo hacer otra pregunta Claro, que ya eso ya seguro lo dijeron, pero yo no lo apunté, de hecho, desde la clase antepasada. En el cuadrito está lo de or, ris, tur, mur, mini y tur. Bueno, este cuadrito que son estas tips para saber qué persona es, pero no tengo cuáles son los determinados en mustis, NT, y cuáles son los del tour. Es que estoy viendo la tercera. Ajá. En pasiva. Ajá. Estas son terminaciones o desinencias de voz activa y la voz pasiva. Eso era la voz pasiva es en donde les digo que una de las características es el sonido. Ya me acordé cómo la literación, luego se dice el sonido. Ay, no, ahí ya lo hice mal. El sonido en R. Era muy significativo el sonido en R. Si te fijas, incluso pudiera ser, Laura, incluso pudieran ser las mismas terminaciones, pero con un sonido R, reiterativo. No aquí, que te digo, no volví a hacer mi tarea, pero acá, mira, se le agregó O y la R, or. Aquí S, también termina en S, pero con un sonido R anterior, ris. Es como si fuera rs. Acá, tur. Acá, en lugar de mus, mur. Acá, en lugar de tur. ¿Ya te fijaste? Entonces, una de las características de la voz pasiva es ese sonido en R. Es que perdón, nada más fue error mío desde la clase antepasada, yo copié eso. No te preocupes. Yo lo copié, pero no ahorita, sabía cuál. Con este ejercicio que estamos haciendo, de este ejercicio de traducción de oraciones simples, me está ayudando a aprendernos esa dinámica. Primero, localizar el verbo, siempre tener a la vista el verbo y relacionarlo con el sujeto. Y después pensar en esa traducción sujeto y verbo y ver si se requiere un objeto directo. Si no es adivinar si se requiere o no, no es buscarlo en el diccionario si se requiere o no. Más bien, ver en razón de su significado y de que yo ya tenga la idea completa, el sentido completo del enunciado, ver si realmente se requiere o no de otro elemento para la realización verbal. Entonces, eso es en un primer momento lo que estamos logrando con esto. Y después, identificar los verbos con los recursos que ya tenemos. Y los recursos que ya tenemos, ¿cuáles son? Son estas desinencias, que las vamos a seguir identificando, pero relacionadas con nuestras mismas desinencias que utilizamos en español. Yo juego, tú juegas, él juegat, juega sin la T. Nosotros jugamos, vosotros jugáis, jugatis, nada más que se pierde esa T, jugáis, y ellos juegan, ¿no? Con NT, juegan, tendría que decir, juegat o juegant, ¿no? Entonces, con esos mismos recursos y con el sonido R, es que vamos a sensibilizarnos con la identificación de los verbos. Porque todavía no vemos los verbos, todavía no estamos con la morfología, justamente la morfología de los verbos. Ajá. Ya en la morfología de los verbos personales, vamos a volver a estas desinencias, pero ahora en la morfología de los verbos personales, en lo que me quiero enfocar, voy a dejar de lado ya
la raíz del verbo y la desinencia. En lo que me voy a identificar es en ese morfema que va a identificar los tiempos y los modos, que si el presente indicativo, el presente subjuntivo, el imperfecto indicativo, el imperfecto. Esas letras que van a caracterizar a los tiempos es en lo que nos vamos a enfocar. Pero de ahí vamos a ver que las desinencias siguen siendo las mismas, ¿no? Ahorita hay que sensibilizarnos con esas terminaciones, ¿no? Entonces, aquí dice que en otro tiempo muchos otros pelean entre sí y contienden. Correcto. ¿Sí? Gracias. Bien. Ahora vamos a la número 15. En la número 15, acuérdense que aquí en la número 15 es en donde Josefina nos había dicho que por qué si tienen un verbo nescio, de donde luego necio, para decir no sé o ignoro, ¿por qué utiliza aquí, y más tratándose de Cicerón, por qué utiliza el ausquio? Aus es la negación, pero ya dijimos que es la negación que va a negar palabras, no oraciones, palabras, ¿no? Yo puedo decir no inteligente, en lugar de decir ignorante. Puedo decir no alto, en lugar de decir bajo. Puedo decir no correcto, en lugar de decir incorrecto, ¿no? Entonces aquí, más que negar a toda la oración, niega nada más al verbo. Es como decir no sé, ¿sí se fijan? No sé o ignoro. Entonces, por eso se utiliza aquí el aus en lugar del non ausquio. Y creo que ya Josefina la había traducido, pero vamos a ver, poco a poco. Entonces, ¿aquí qué dice? Aquí va a decir, tengo el verbo que está en primera persona, por lo tanto, José ya me había dicho que el sujeto es ego, por lo tanto, aquí dice ego ausquio, yo no sé. Y después viene, necesito investigar, no sé, naturalmente si digo no sé, la pregunta es no sé qué, todavía no sé cuál es el objeto directo, hay que indagar cuál es el objeto. Eso quiere decir que desde acá, abro un corchete, desde acá hasta el final voy a tener el objeto directo. Todo esto que está aquí entre corchetes, en un primer momento todo esto va a ser el objeto directo. Eso es lo que yo no sé, ¿no? Ahora, aquí voy a tener una oración subordinada. Todo esto va a ser una oración subordinada. Y ahora ya estoy engañándolos porque en un principio aquí el título fue oraciones simples y aquí ya estoy metiendo una oración, justamente una oración subordinada. Pero fíjense la construcción. Aquí me va a ayudar a saber esto, que el objeto directo de una oración, lo mismo, el sujeto de una oración, lo mismo, el complemento circunstancial de una oración, creo que esto ya lo adelantábamos, puede ser toda una oración, no necesariamente un nominativo, un acusativo. En este caso, toda esta oración va a ser el objeto directo del verbo esquío. ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, dentro de esquío es como las muñequitas rusas, ajá, que dentro tienen otra muñequita y dentro otra muñequita y dentro otra muñequita. Pero la muñequita principal, la última, la más grande, va a incluir esas construcciones internas, esas muñequitas internas. Entonces, esas muñequitas internas a su vez son oraciones que van a desempeñar funciones sintácticas. Bueno, eso quiere decir que dentro de esta oración vuelvo a tener otro verbo, que es datum est. Fíjense bien, toda esta, bueno, voy a poner ahora todo esto, voy a ver si logro hacerlo así. Lo voy a poner en un color moradito. Mejor con esto. En un color moradito más tenue. Un
color lilita. Ahí está. Todo eso. Porque es el objeto directo de esquío. Pero, fíjense bien, dentro de esta construcción en morado, vamos a ver que tengo un verbo. Ese verbo es datum est. Ahí está el verbo, ¿no? Y fíjense que este verbo datum est, lo que me arroja es que necesita un sujeto, primero en singular, porque el verbo está en singular. Pero aparte, ¿qué otra cosa me arroja este verbo? Que el sujeto va a tener que género, porque dice aquí datum est, no dice data est, ni dice datus est, dice datum est. Muy bien, Miguel, va a ser neutro. Entonces, si lo busco en posición de sujeto, ¿cuál es el neutro que tengo aquí? ¿Cuál es? Incluso en posición de su... A ver, incluso por la posición. Vamos a considerar nada más la posición. Por la posición, ¿cuál tendría que ser el sujeto? Díganlo. Total, si se equivoca lo regaño y no hay problema. Por posición, ¿cuál sería? Ámbar, dilo. Por pura posición. Nil Melius. Nil Melius. Por pura posición tendría que ser Nil. A ver, fíjense, fíjate, Ámbar, ¿eh? Y ahora está. Por pura posición. ¿Y por qué Agustín dijo Nil Melius? Porque está al principio, podríamos decirlo, ¿no, Agustín? Porque es la posición del sujeto. Nuestra lengua pone en un lugar específico el sujeto. Ahí está, al principio. Ahora, fíjense muy bien. Acá nosotros ya habíamos dicho que, me voy a detener un poco, por ahí en la plataforma, en la primera, ojalá que todavía no me haya sacado. Qué bueno. En el primer curso, por ahí tengo una clase en donde tengo, para que después se vayan a estudiar, a repasar esto. Aquí está. Aquí está. Repaso. Bueno, se supone que entonces ya lo vimos antes. Bueno, enunciado de adjetivos. Luego tengo grados adjetivales positivos y comparativos. Es que aquí en adjetivos irregulares, sí. Enunciados de adjetivos irregulares en grado comparativo, ¿no? Entonces, en esta clase que fue del 6 de septiembre fue cuando empezamos a ver los grados adjetivales. ¿Qué dijimos acerca de los grados adjetivales? Fíjense muy bien, no importa si nos detenemos un poquito con esto. Es muy bueno, fíjense muy bien. Entonces, vale. Fíjate qué bonita es la vida. Fíjense qué bonita es con los adjetivos verbales. Entonces, los adjetivos verbales siempre vamos a considerar para un adjetivo 3 grados. El grado que se llama positivo, que es cuando un adjetivo simplemente califica. Simplemente se califica. A ese grado se le llama positivo, ¿no? Es, por ejemplo, pensar en el adjetivo. Vamos ahora a mencionar una serie de adjetivos, porque son los adjetivos irregulares, incluso en español. Vamos a pensar en los pares bueno y malo. Grande, no, pequeño primero, y grande. Y aquí, junto a grande, voy a meter el mucho. Luego, joven, viejo y rico. Estos son los
sustantivos irregulares. Entonces, este es en positivo. Cuando se enfatiza la calificación de estos adjetivos calificativos, cuando simplemente califican se llaman positivo. Bueno, cuando se enfatiza un poco, a eso se le llama grado comparativo. Y el grado comparativo, fíjense muy bien, puede simplemente enfatizar, o sea, aquí podría decir, en español pudiera decir, muy bueno, muy o bastante bueno. Cuando digo que algo es muy bueno o bastante bueno, estoy enfatizando un poco, sin mencionar todavía el grado superlativo, sin mencionarlo, ¿no? Algo es muy bueno o bastante bueno. Pero si tengo una tengo una construcción relativa, voy a considerar que hay otro elemento en la comparación. Y entonces aquí digo, tengo que decir más bueno, pero en español no decimos más bueno, en español decimos mejor. Entonces es mejor que. ¿Se fijaron? Entonces, se puede traducir como muy bueno o bastante bueno, si solamente está enfatizando, o si es una construcción que se compara con otro elemento, a eso se le llama construcción relativa y se traduce como mejor que. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con el adjetivo malo? Que en español decimos que algo es muy malo o bastante malo. Ajá. Pero también decimos que algo es, no decimos más malo, en español no decimos más malo. El comparativo de malo es peor. Peor que. Fíjense cómo también en español estos son irregulares. Sí, claro, que cuando hablamos y llegamos a decir más bueno, así llegamos a decir más bueno, pero lo estándar es que sea una construcción. La lengua estandarizada nos arroja que el comparativo de bueno es mejor. Ahora, en el caso de el adjetivo pequeño, ahí está simplemente calificando, si si enfatizo esa comparación, voy a traducir esto como muy o bastante pequeño. Fíjense bien, ¿eh? Claro, ahorita estoy hablando de comparativos de superioridad. Comparativos de superioridad. Porque existen otro tipo de comparativos de inferioridad y de igualdad. Ahorita los veo. Este es de superioridad. Por eso decimos mejor que, peor que. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ahora, ¿de qué otra manera podría traducir el pequeño? Voy a decir más pequeño. No se dice más pequeño, sino en español decimos menor que. ¿Sí? Fíjense cómo vuelven a ser adjetivos irregulares. Ahora, en cuanto al grande, para el grande voy a decir muy o bastante grande. Algo es muy grande o es bastante grande. Pero también puedo decir, si lo comparo con otro elemento, también puedo decir que algo es mayor que. ¿Vamos bien? Grande, mayor. No decimos más grande, sino mayor. Aunque generalmente cuando decimos que algo es mayor, para nosotros más bien ya se acerca más a la connotación de la edad, ¿no? Bien. Ahora, mucho. Para el mucho, nosotros utilizamos el adverbio más. Ajá. Muy
y aquí utilizamos el más que en la construcción. Estoy dándoles dos construcciones. La construcción del comparativo absoluto y la construcción del comparativo relativo. Esta es construcción absoluta y esta es construcción relativa. Voy a ponerlo así. Absoluto. Comparativo absoluto y comparativo relativo. Igual, en todas vamos a tener una construcción de comparativo absoluto y una construcción relativa. Relativo. Comparativo absoluto y comparativo relativo. Acuérdense que la construcción relativa es cuando se compara con otro elemento. Algo es muy grande. Ahí es una construcción absoluta. No lo estoy comparando con nada, con nadie. ¿Ah? Si digo, Agustín es muy grande, bastante grande, no lo estoy comparando con nadie ni con nada. Pero si digo, es mayor que Juan, entonces ahí sí lo estoy comparando con Juan. Entonces ahí es una construcción, es un comparativo relativo. Mucho, más bien, mucho en su grado comparativo se utiliza más bien como adverbios, ¿no? Entonces, el adverbio absoluto es muy. Absoluto es muy. Y el adverbio relativo es más que. Joven y viejo en español no son irregulares. Entonces, en español decimos que, fíjense, que ámbar es de manera absoluta, comparativo absoluto. Decimos que ámbar es muy joven o bastante joven, pero ahí no le estoy comparando con nadie. Nada más estoy enfatizando la calificación que le estoy dando. Es muy joven, es bastante joven, pero ahora, en la construcción relativa, comparativo relativo, sí la voy a comparar con Laura. Y como se llevan meses, como Laura es 2 meses mayor que Ámbar, vamos a decir que es más joven. Cierto, más joven. Joven que. ¿Se fijaron? Okay. En la construcción absoluta, joven. Tranquila, ¿no? Entonces, acuérdate que aquí todos somos jóvenes, nada más nos llevamos por ¿Cómo? No te creemos, pero para nada, Ámbar. ¿En serio, Ámbar? Sí, tengo 30. Pero recién los cumpliste. ¿Verdad que no se le notan? Es más, hasta yo pensaría que eras la más joven del grupo y seguro Miguel sigue siendo el más joven o Joseph, no sé. Yo creo que Joseph no, porque ya terminó su carrera y Miguel está estudiando. ¿Cuántos años tienes, Miguel? 24. 24. Recién cumplidos. Sí, yo sé que recién el polluelín de la clase. Sí, claro. Yo creo que eres el más joven de la clase. Y sin duda. Fíjate, nada más. Yo ya estaba yo tengo dando clases 25 años. Tú estabas, pero si ni en el kinder, tú ni caminar todavía, yo creo. Híjole, qué pena ya nos diste. Bueno. En México creo que en escuincle. Chamaco, escuincle mocoso. Así decimos sí, en el país no lo tomen a mal, pero es que así dicen en el país de mi señora, que aquí está a un lado, le dicen bichos o bichitos. ¿De así dónde es tú? Ella es del Salvador, ahí le dicen bichos. Bichitos. Qué bonito. Bichitos, sí, así es. Así es. Los pibes, ¿no, Agustín? Exactamente. Los José María, los chavales. Chavalitos. Sí, y los pibes también. ¿También dicen ustedes los pibes? También. Qué bonito. Qué bonito. Los chilpayates, dice el Joseph. Acá también decimos los chilpayates, los mocosos, los puercos, los
De todo acá les decimos. Muy bien, ¿qué otra cosa van a decirme por allá? Ay, esa es una de las palabras más bonitas. ¿Cuál, Laura? ¿El de los mocosos o el de los chilpayates? El de chilpayate. Chilpayatitos, los chilpayatitos. Sí, también existen, en el norte les dicen lepes, les dicen, creo que en Sinaloa les dicen lepes, les dicen buquis también, morros, huercos, bueno, de distintas formas. Ok, entonces, todo eso eres, Migue, para nosotros, todo eso eres. Bien. Ahora vamos a decir que en la construcción absoluta, comparativo absoluto, voy a decir que el Partenón es muy viejo o bastante viejo. Pero si lo comparo con otro elemento, voy a decir más en la construcción relativa, lo voy a comparar con, ¿qué será más viejo que el Partenón? Las pirámides de Egipto, ¿no? O como, bueno, sí, entonces son más viejas, hay más viejo que, ahí está, más viejo que, ¿vale? Aquí rico, el adjetivo rico en cuanto a adinerado, rico en cuanto a divisas, dinero. Entonces voy a decir que, vamos a decir que el Ludwig es muy, la juventud. Laura, ¿quieres saber cuántos tengo? ¿Cuántos me calculas? A ver, te subo 3 puntos y me bajas. Yo lo puse en personal y así en secretito, ¿eh? No tengo ningún problema. Yo tengo 4, 8, 48. ¡Qué emoción! Ay, Nada más es una. Ámbar, podría ser mi hija. Pero empezó a dar clases súper jovencita. Ni te creas, ni tanto, ni tanto. Pues yo creo que a punto de titularme de la licenciatura todavía me dieron chance de entrar a... ¿Sabes dónde empecé a dar clases? En preparatoria abierta. En prepa abierta de la SEP. Fue una experiencia tan bonita. Porque cuando recién terminas te enfrentas a alumnos más grandes, pero con muchas ganas de trabajar y tú con mucho pánico, ¿no? Pero sí, 4, 8. Ya estoy llegando al quinto piso, ¿no, hombre? Cuando llegue al quinto piso. Estamos igual, profe. ¿Tú cuántos tienes, Laura? 47, profe. 47. Somos de la generación Flans. ¿Verdad? De la generación Timbiriche. Como estaba hablando de la revista Eres, dije... seguro. Sí, soy número de cuenta 89 de la prepa. Sí, 89. No, bueno, yo porque entré, vine de prepa particular. Sí. Tú por prepa particular. Pero soy 93. Sí, cuando entré yo a la licenciatura. Entonces entramos. Oh, por Dios, entramos igual. Ay, seguro nos encontramos por ahí en la facultad. Porque tú estuviste en la FES. En la FES. Sí, entonces somos de la misma rodada. Ahí somos de la generación Timbiriche. Ni modo, así es. Ya, pero no quise ¡Ay, qué pena, José María! De la generación Hombres G, para mencionar a algunos de tus paisanos. Ay, sí. Déjame ver, Agustín. ¿Qué generación? Mire, y Ludovico y yo solo nos llevamos 6 meses. O menos de 6 meses, porque él cumple en julio y yo en octubre. Somos igual de jóvenes. ¡Qué padre! Somos igual de jóvenes, Ludovico y yo. O sea, Ludovico es más joven que tú entonces. Por 6 meses. Por 6 meses, sí. Entonces son generación Joaquín Sabina. Somos pichones. Generación Miguel Bosé. Aunque Miguel Bosé es un clásico, es en todas las generaciones, Laura. Bueno, pero Miguel Bosé es más o menos de 60 años, ¿no? Sí, y más también. Y más también. Más, ¿verdad? Yo creo que más, porque yo era un chiquillo cuando empezaba. Ya estaba cantando. Sí, ya estaba cantando. Es verdad. Generación Menudo. Generación Menudo.
Ah, bueno. Siempre luego nos dicen, Laura, ya voy a decir, Laura, luego nos dicen, generación menudo, no, estábamos bien chiquitas cuando menudo. Ah, no, yo estaba mega chiquita, no, no Estábamos era. chiquitas, nosotros somos de Timbiriche. Así, Y además son más grandes los Timbiriches un poquito, como 2 años. así 2 o es. 3 años, ¿verdad? Hay que defender 2 o 3 años, Ámbar. ¿Tú, Ámbar, qué eres? ¿Generación la onda vaselina o qué? Sí, pero yo cuando era chiquita sí escuchaba a las ¡Qué Flans, linda! a Timbiriche, Bueno, pero tú porque te gustaban las cosas viejitas. porque eso escuchaban bueno, mi mamá, ¿Ves? ¿Ves? Siempre el joven pero mi humillando papá al viejo. escuchaba Pink Floyd y esas cosas. Ah, más rockerona. Rock. Ujú. Muy bien, muy bien. Perfecto. Bueno, perdón por la indiscreción, No te profesor. preocupes, no, pues mira, Pero es que todo esos fuera como contar los años. éramos contemporáneas y no me pude aguantar el Que dije, preguntar. por mencionar La Eres, dije sí, a la creo. revista Eres. No, hombre, pero para mí era imposible comprar una Igual. Eres, Laura. Así como que eran muy caros, antes no se podía comprar tanto. Está bien. No, Ludwig, no inventes, ¿eh? Ya está inventando pretextos para que los exámenes y que no sé cuánta cosa. Le agradezco Nada desde de eso. antemano, magistra, muy amable. No. Entonces, ahí está. Ahora, en cuanto a rico, decimos, es muy rico. Construcción absoluta. Comparativo absoluto. Vamos a decir que alguien es muy rico en cuanto a dinero, ¿eh? Muy adinerado, bastante adinerado. Ahí voy a por rico. Y relativo, si lo comparo con otro más, relacionado con, por eso se llama relativo, relacionado con. ¿Qué dice Agustín? Que eres más ay, sí, Agustín siempre quedando bien con todos nosotros. Siempre nos da palmaditas de gracias, Agustín. Agustín va a ser el jefe del grupo, ¿eh? Ludwig, ya no vas a ser tú, Ludwig, el jefe de grupo. Exactamente. Voto por él. Yo también voto por Agustín. Entonces, el mejor. Relativo más rico que. Oye, Joseph, entonces tú eres generación ámbar. ¿A Pues poco cree que a casi. poco se va a escapar? ¿Cuántos? Yo cumplo 28 en unos días. Ah, pues más o menos, ahí de la generación ámbar. Esos son del. ¿Cuándo cumples, Joseph? El 1 de mayo. Ah, 1 de mayo, ya va a ser, eres Tauro. Ahí luego, ¿no? Eres Tauro. Sí, soy Tauro. Sí, ¿verdad? Sí, eres Tauro. Muy bien. Perdón, profe, ¿qué signo es usted? Géminis. Yo soy de mayo también, pero yo soy del 25. Finales. Tauro, ¿verdad, Vicente? ¿Por qué, Agustín? ¿Porque estamos hablando de signos zodiacales o qué? Sí, perdón. ¡Ay, los tauros son bien tercos! Sí, Por eso. ¿sabes, Ámbar? Mi papá es Tauro y la verdad son es que otros. sí. Ay, sí, son bien tercos. Sí. Caramba. ¿Tú también, Agustín, eres Tauro o qué? No, yo soy Cáncer. Cáncer. Ay, estos son bien lindos, como Sí, bien sí, buena gente. Qué buena gente. Lo comprobamos, ¿verdad, Ludwig? Sí, yo soy Cáncer también. ¡Ay, Lord! Entonces, Entonces, más o menos. Es cierto lo que dice ambas. Sí. Con razón me parecía tan bueno. Oigan, pues esta es la manera en la que vamos a considerar los comparativos. Y ahora quiero que vean esta terminación, or, lo voy a señalar aquí, or, está en español, que conste, ¿no? Sí. Your, y en las demás no, porque se construyen con adverbios. Sí. Más, ¿vale? En latín, la forma de los positivos, fíjense bien, en latín la forma de los positivos es
Ay, yo no sé qué hice aquí. Ahí está. Es con la forma de 212, ¿se acuerdan? O podían ser 333 o 33, ¿se acuerdan? Eso, así pueden ser los adjetivos positivos. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Pero en los comparativos en latín siempre van a ser 33. Sí, Ámbar, quedó clara la forma de las mnemotecnias, ¿no? Vamos bien. Y en latín van a tener, para masculino y femenino, van a tener la terminación ior. Esta es la terminación que les estoy señalando aquí, ior. Ior, sobre todo esta, fíjense bien. Claro que esa I latina al español puede pasar como una J o puede pasar como una Y. Ajá. Esta bonita que ustedes pronuncian, Agustín, como she, ¿no? Shor. Ok, está bien bonito como pronuncian. Entonces, ior. Y al ser un 33, el neutro va a terminar en ius. Fíjense bien, aquí es en donde tengo el ius que voy a tener acá. Fíjense bien, Ámbar, acá está, ius. Es este ius. ¿Ya te fijaste? Por eso es que vamos a comprobar que este ius sí es un neutro. Nil melius significa nada mejor. Nada mejor. Ahorita vamos a completar la tabla de los comparativos y superlativos, pero quiero seguir completándola con ustedes en español primero, ¿vale? Voy a subirla. Yo creo que después les voy a compartir este documento, pero para que vean que este documento va a quedar en esa ventanita que se mueve, para que ustedes la copien si quieren en una hoja de Word, le editan o lo que sea, ¿sale? Si quieren lo compartimos. Bueno, estos adjetivos a mí me gustan mucho porque van a tener de alguna manera van a tener posibilidad de, de darme los ejemplos. Voy a poner bueno vamos a ponerlo en latín. Ludwig, antes de que sigamos. Solo, porque me estoy acordando de dos palabras que dice altius, altior. ¿Es así? Exacto, correcto? Totalmente, más alto. Por eso dice altior. Altius. Si tengo nada más altus, es alto. No es altius. No es altius. Pero ahora, si vamos a cuestiones de... No es altus. Altus, nada más. Altus es alto. Pero altus. Si digo altior... Es el tema de las Olimpiadas. Exactamente. Si digo altior, es más alto o muy alto, bastante alto. Acuérdense que cuando les hablé de Uriel, les dije, Uriel es muy alto, es bastante alto. No lo estaba comparando con nadie, pero ahora, si lo comparo con Ludwig, a lo mejor voy a decir, Uriel, es que Uriel mide como, yo creo como 1,90 o por ahí. ¿Verdad, Ámbar, que está bien gigantón? Yo creo que mide como 1,90. Entonces voy a decir, es más alto, voy a decir altior. Altior. Que Agustín, no sé Agustín, los argentinos suelen ser muy altos, ¿no? No sé cuánto mida, pero a lo mejor el chamaco está más alto que él, ¿no? O que Ludwig. No, sí, yo soy pequeño, 1,75, maestro. Mira, si eres alto, Ludwig. Si eres alto. No, más o menos. Tú eres altus, pero Uriel es altior. Sí. Más alto, ¿no? O decimos muy alto, fíjense bien, ¿no? Entonces, altior y altius. Y vean cómo también de alguna manera pasa. Aquí, más joven, aquí tenemos el anglicismo. Fíjate, Ámbar, aquí tenemos el anglicismo junior. Es anglicismo, pero en verdad es latinismo. Es que si digo latinismo, luego no me van a creer. Junior, ¿no? En español no lo utilizamos, más bien decimos, es anglicismo y decimos, Agustín Junior, ¿no?
llegan a utilizar esta, o sea, joven, más joven, Sí. el hijo. Y lo mismo para Ujú. viejo. Decimos senior. Ay, Sí. ¿no? Voilà. Señor, que para nosotros Sí. más bien es señor, exactamente, por ahí alguien ya lo dijo. Ujú. Sí. Porque para nosotros ya propiamente es señor. Y ahí de nuevo Ujú. es cuando tenemos estas terminaciones, obsérvenlas. Es cierto. Eso es lo que me Sí. da las formas de comparativo. La terminación ior, ior para masculino y femenino, y la terminación ius, acuérdense, Ius. por el altius, para Alt. el neutro. Siempre para el neutro. Ujú. Entonces, aquí voy a completar los enunciados de los positivos. ¿Cómo se dice bueno en latín? Es bonus, Bonus. bona, Bona. Bonum. bonum. ¿Cómo Ujú. se dice malo? Malus. Es decir, malus, Muy bueno. Mala. Malum. que luego de ahí fue el malus, mala, malum. Malus. Malificarum. Sí, o la famosa frase aquella, a lo mejor Josefina nos la iba a comentar. Ujú. La voy a escribir aquí en Zoom para borrarla. Estas son las frases que luego nos dejan ver los que nos quieren poner a prueba cuando vamos aprendiendo latín, Ajá. cuando vamos empezando a traducir español. Bien, Miguel, que es mater tua, es más, voy a poner mater tua para que suene más, más, para que suene con más, no, enfática, más, puede ser sorprendente. Mater tua, mala, burra, est. Que no significa lo que están pensando, Laura. Naturalmente, no me atrevería a pensarlo, no significa eso. Tranquilo, Miguel, no te impresiones. La cuestión es que malus, mala, malum es el adjetivo malo. Mal. Obviamente este no está calificando a burra, naturalmente que no. Este mala aquí es el sustantivo malum, mali, neutro. Que muy bien, Agustín, ¿qué quiere decir malum, mali? Ya Manzana. lo dijo por ahí, manzana, ¿verdad? La manzana. Ujú. Y burra, ese sí es un adjetivo 212, que puede ser bursa o burra. Entonces puede ser burrus, burra, burrum, o bursus, bursa, bursum, que significa maduro. Pero en ese sentido, si habla de manzanas maduras, tampoco quiere decir que tu mamá es manzanas maduras, no dice eso. Aquí el verbo ser, este verbo que parece verbo ser, por un fenómeno que se llama supletivismo, adquiere el significado de otros verbos. Entonces se puede traducir con esta forma, podemos también considerar como si se tratara del verbo comer. También se trata del verbo comer. Y entonces queda muy claro ya que quiere, pero son juegos de palabras, ¿no? Que quiere decir aquí que tu mamá come manzanas maduras. Y aquí entender que mala es el plural de malum. Malum. Entonces habla de manzanas maduras. ¿Vale? Entonces, por ahí cuando alguien los quiera sorprender con mater tua o mater mea, mala burra est, ya saben lo que significa. Miguel? Para que no te dejes sorprender, Miguel. ¿Vale? Eso es de lo primero que te debí enseñar, Miguel, para que no se deje sorprender. Entonces, malum, el mal también, ¿no? Entonces, pues si es el mal o es la manzana, o luego la manzana está relacionada con el fruto prohibido, y bueno, ¿no? Tantas de estas cuestiones. Entonces ya tenemos ahí malus, mala, malum. Como sustantivo es malo, como adjetivo es malo, como sustantivo es
malum. Entonces, ¿cómo diríamos una mala manzana? Malum, malum. Malum, malum. ¿Verdad? Malum, malum. ¿No? Ahora, vámonos a pequeño. Vámonos a pequeño. ¿Cómo se dice pequeño? ¿Alguien se acuerda? Parvo. Eso. Parvus, parva, parva, Parvum. parvum. Creo que, no sé si es en España o en Argentina, hablan de los parvularios. Sí, ¿No? En España más bien va, José María. sí. El Se parvulario. habla, sí, para los niños pequeñitos, Ajá, los que no llegan a 3 años, exactamente, las guarderías acá. Ajá. las guarderías y Fíjate parvularios. qué cosa tan fea acá, las guarderías, los van a guardar nada más a los chamaquitos. Ajá. Entonces, parvularios o guarderías, ahí está. Grande, se dice Magnus. magnum. Magna, magnum. Hay una paleta de Nestlé que se llama Magnum y está bien bonita porque ya venden unas Magnum Mini. Ay, ¿no? Eso es un auténtico oxímoron, ¿no, Laura? Magnum Mini. Sí. Como cuando hablamos de enanotes y gigantitos, ¿no? Sí. ¿No? Entonces ahí está. Mucho se dice plus. Y también en latín se utiliza, estoy poniendo en griego, se utiliza como adverbio. Plus es una palabra invariable. Plus. ¿Mm? Ahora voy a borrarlo de la mamá. Ahora, joven en latín se dice ¿cómo, muchachos? ¿Quién me quiere ayudar, queridos míos? Juventus. Hay un equipo de fútbol que se llama así, ¿no? Juventus. Pero Juventus es la juventud. Muy bien, no te dejes sorprender. Porque la terminación tus, Ámbar, es tuz, pasa al español como tuz. Juvenis. Juvenis, ese es un 33. Juvene. Juvenis, juvene. Joven. Y viejo, ¿cómo se dice? Vetus. Pero también se va a decir Vetus veteris. Ay, Juvenis, sí. Porque está aquí, hablo joven. No, creo que joven y viejo. Ya se me está olvidando cuál es el irregular. Cenex. Cenex. El genitivo de cenex es cenis. Lo voy a poner con una coma, Senectus. Senectus, me dijiste, ¿verdad? Cenex, cenis. Nada más que senectus es el sustantivo, ¿no? Entonces, cenex, cenis. Y por último, rico se dice vives. Vives, nosotros en español, pues más bien hablamos de las divas, pero también hablamos de las divicias, ¿no? Las divicias. Vives, genitivo, cuando se pare por medio de coma va a ser el genitivo, vivitis. Vives, divitis. Significa rico. Ahí están. Vamos a enunciar los comparativos, ¿les parece? Vamos a enunciar los comparativos. Entonces, acuérdense que deben tener la terminación ior, ius. ¿Vale? Entonces, ¿cómo queda? Lo voy a poner aquí a un lado. Vamos a tener exactamente la misma forma para la construcción absoluta y relativa. Pero ahora la voy a poner en la absoluta. Voy a escribir aquí, si se fijan, melior. Melior, lo pongo acá, con color rojo.
melior. Y su genitivo, fíjense, no, su genitivo no, el neutro, aquí tengo melior, melior, y el neutro va a ser melius. Melior, melius. ¿Cómo va a ser malo? Peior, y el neutro, peius. Bien, estoy leyendo sus labios. Malo. Entonces, este es, perdón, peor. Nosotros decimos mejor y peor. Pequeño. Justamente ahí voy a tener el minor. Minor. Minus. Minor y minus. ¿Ya te fijaste, Ámbar, de dónde vienen estas cosas? Sí, se parecen mucho al francés. Bueno, ¿Ves? obviamente también al español, pero Sí, claro, es que tú conoces más francés que español, yo lo sé. Así como yo más latín que español y así como así pasa. Entonces, por eso siempre aquí alguna dudita al español, ahí nos vamos a nuestras hispanistas. Vamos aprendiendo, obviamente, con el francés a que aprendiste mucho español. Al revés. sí, Fue al revés. sí, sí. Así pasa. Así pasa. Oui, Parvus. madame. ¿Qué pasó? Uy, Ah, No, yo uy, dije, ya te yo está. dije, oui, madame. Sí, 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 claro, muy bien. Entonces aquí tengo, ahora el grande va a ser mayor que, grande va a ser senior. Ah, no, perdón, mayor. Mayor, maius. Fíjense que hay una, bueno, me voy primero a mucho. ¿Cómo se dice mucho? Mucho en, muchachos, perdonen ustedes, ¿eh? A ver, Ámbar, para que hagas aquí la corrección, los que lo están apuntando, para que hagan aquí la corrección. Mucho, yo no, si hubiera estado aquí Josefina, me hubiera reclamado y ahorita nadie me reclamó. Es multus. Multus, multa, multum. El comparativo es plus. ¿Vale? ¿Estuviste a punto de decirme, verdad, Agustín? Ya traduje esa sonrisa. Muy bien. Entonces, plus. Este plus es el comparativo, porque significa más, pero me va a servir tanto para singular como para singular. En plural tengo la forma, en plural tengo la forma plures, plura. Para neutro es plura. Plures, plura. Plus es en singular y en plural, plures, plura. Así como aquí estoy agregando la terminación es a, plures, plura. Si aquí yo quiero hablar de los mejores, digo meliores, meliora. Peiores, peiora. Menores, minora. Mayores, mayora. ¿Se fijaron estas mismas terminaciones? Es o res, ra. Ajá. ¿Cómo digo ahora joven? Este ya lo habíamos escrito. Aquí dijimos junior. Pero ahora lo pongo con letras con I latina. Junior, junius. ¿Lo ven? Y como digo, muy viejo, más viejo. Voy a decir senior. Senius. Ay. Está bien. Pero creo que lo puse mal, ¿verdad? Junior. Multus. Junior. Senior. Ahora, ¿cómo voy a decir? No es que el senior va acá. No, ya está bien. Y ahora, ¿cómo digo rico? Rico va a ser ditior. Fíjense de nuevo la terminación, ditior.
ior. Y para neutro va a ser vitius. Estos que están en rojo, recuerden, son los comparativos. El próximo lunes, a ver qué decidimos el próximo lunes, porque déjenme, bueno, voy a terminar esta clase el próximo lunes. Déjenme dejar de grabar y ahorita.